Bendiciones a todos, hoy les traigo un video titulado El vacío que solo Dios puede llenar. ¿Alguna vez te detuviste, pero realmente te detuviste a pensar en el rumbo de tu vida? Tal vez estás escuchando esto mientras trabajas, mientras viajas o simplemente pasas el tiempo. Pero hoy, quiero que me escuches con el corazón. Porque lo que estás a punto de oír, puede cambiar tu eternidad. Antes de continuar, te pido que te suscribas, comentes, compartas y le des un fuerte like, muchas gracias. Ahora sí, continuemos. Punto 1. La ilusión de la felicidad. Vivimos en un mundo que corre. Corre tras el dinero, tras la fama, tras el placer, tras el poder, tras la validación. Nos dijeron que si estudiamos, trabajamos duro, tenemos éxito, viajamos, conseguimos un buen cuerpo, muchos likes y el respeto de otros, vamos a ser felices. Y quizás lo lograste, quizás tenés el auto, el cuerpo, el trabajo, las relaciones, la fiesta, la vida perfecta según tú. Pero cuando te acostás en la noche, en la soledad, cuando ya no hay pantallas, ni risas forzadas. ¿Sentís que algo te falta? Eso que te falta, no es una cosa. Es una persona. Es Jesús. Punto 2. La realidad del pecado. La Biblia dice en Romanos capítulo 3 verso 23, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes lo que eso significa? Que por más que te compares con otros y digas, yo no soy tan malo. Delante de Dios, todos hemos fallado. Mentiste. Engañaste. Odias a alguien. Tuviste pensamientos oscuros. Forzaste algo. Dañaste a alguien. Ignoraste a Dios. Te pusiste en su lugar. Y eso, se llama pecado. Y el pecado no es un error, es rebelión. Romanos capítulo 6 verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. No solo una muerte física, sino espiritual. Una separación total de Dios. Eternamente. Muchas personas ignorando esta realidad eterna dicen, bueno, nos veremos en el infierno, sin ponerse a meditar por un segundo lo que están diciendo. Porque al decir eso, están haciendo una declaración de condena contra sí mismo. En el Evangelio de San Lucas capítulo 16 verso 27 y 28 dice. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Aquí vemos una historia narrada por el mismo Jesús, sobre un hombre que murió y fue llevado al infierno. Y con súplicas, le pedía a Abraham, que representaba a Dios, que enviara a alguien a advertirle a sus hermanos que cambien el estilo de vida, que se arrepientan y que busquen a Dios, para que ellos no vayan a ese lugar de tormento. Este hombre estaba resignado a la condenación eterna, pero no quería que sus seres queridos vayan también a ese lugar. Sin embargo, hoy es común escuchar entre bromas que dicen, ya nos veremos en el infierno. Punto 3. La condena es real. No es un juego, no es un mito, no es manipulación religiosa. Jesús mismo habló más del infierno que del cielo. Es un lugar real, de oscuridad, de tormento, de soledad. Donde no hay amor, donde no hay esperanza, donde Dios no está. Y tal vez decís, un Dios de amor no mandaría a nadie al infierno. Y es verdad, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no manda a nadie al infierno, es el diablo que te odia y quiere que sufras, ¿todo por qué? Porque al mirar el diablo a las personas, lo ve a Dios en cada uno de nosotros, pues fuimos creados a la imagen de Dios. Pero no te olvides, el cielo es el lugar donde Dios reina. Si no lo quisiste en tu vida, ¿por qué lo querrías en tu eternidad? Punto 4. La cruz, el grito de amor de Dios. Pero acá no termina la historia. Porque el mismo Dios que juzga el pecado, también hizo algo impensado. Juan capítulo 3 verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este pasaje de la Biblia, se esconde todo el sentimiento de Dios por nosotros, porque no fue escrito con letras, sino con los latidos del corazón de Dios, pues aquí expresa el inmenso amor que nos tiene. Jesús.
Dios hecho hombre. Vino a este mundo, vivió sin pecado, y murió, en tu lugar. No fueron los clavos que lo retuvieron en esa cruz, lo retuvo el amor que nos tiene. Tu condena fue puesta sobre él. Isaías capítulo 53 verso 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Alguien ya pagó el precio. La justicia de Dios fue satisfecha. El amor de Dios fue derramado. Así podemos entender que el versículo de Juan capítulo 3 verso 16 se transformó en humano, se transformó en Jesús. Punto 5. Metáforas de salvación. Estás en un edificio en llamas. Te estás por quemar, pero en vez de pedir ayuda, gritas que no necesitas ayuda, mientras el fuego te consume por dentro. Jesús es esa mano extendida desde la ventana, que aún hoy sigue diciendo, toma mi mano, yo puedo salvarte. En una ocasión un joven pastoreaba un rebaño de ovejas en el bosque, pero de repente, apareció fuego arrasando todo a su paso, el joven se apresuró para sacar a sus ovejas y ponerlas a salvo. Pero al entrar otra vez al bosque para ver si no se le había quedado alguna oveja perdida, ve entre los arbustos a una liebre, asustada temblando rodeada por el fuego. El joven teniendo compasión por la liebre, cruzó entre las ramas que ardían, quemándose parte de los brazos y espalda, pero llegó hasta la liebre, la tomó en sus brazos y la sacó del fuego. Él sintió como que valió la pena quemarse por salvar al animalito, pero la liebre, no entendiendo que esos abrazos del joven eran para protegerlo, empezó a moverse desesperadamente para librarse de las manos del joven. Hasta que logra escaparse de sus manos, y sin querer salta justamente donde había fuego, el joven ya no pudo hacer algo por salvarla, y vio cómo se quemó. Así fue y es Jesús, sufrió para protegernos del fuego eterno, nos envolvió en sus brazos de amor, pero nosotros sin entender su intención, nos alejamos de él, para vivir a nuestra manera, y donde solo tendremos como recompensa, la condenación de nuestra alma. Pero aún hoy, Él te espera con sus brazos de amor, si aún estás dispuesto a dejarte abrazar por Él. Estás en el mar, sin fuerzas, ahogándote, y Él es el único que puede sacarte del agua y darte vida. Dicen que los guardavidas en las playas, cuando ven que alguien se está ahogando, esperan un poquito hasta que ven que la persona ya casi no tiene más fuerzas, y ahí recién la rescatan. ¿Por qué hacen eso? Porque ellos saben que mientras las personas tienen fuerzas de luchar para no ahogarse, y si ellos intentan salvarlos, tal vez la persona de la desesperación termina ahogando aún al guardavidas, por eso ellos esperan, y al ver que ya casi no tienen fuerzas, van a rescatarlos. Jesús es el guardián de nuestra alma, Él no quiere que nos hundamos en la condenación, pero a veces somos nosotros los que tratamos de salvarnos a nuestra manera, viviendo en pecado, lejos de Dios, como diciendo, no te necesito Jesús, yo puedo solo. Pero cuando el ser humano se da cuenta que ya no puede más y busca a Dios, ahí está Jesús para salvarte, no te dirá, no, ahora arréglate solo, no. Él rápido actuará para salvarte. Estás en un juicio, con todas las pruebas en tu contra, y Jesús se para y dice, yo pago la condena. Déjenlo libre. En una ocasión me contaron una historia real, sucedió en una guerra entre dos países. Un soldado de un país se había escapado del cuartel, tenía miedo, no quería ir a la guerra, no quería morir, tenía esposa e hijos. Pero lo capturaron, y el capitán, un hombre duro, muy severo, puso al soldado frente a todos, y leyó la condena, fusilamiento por deshonrar a la patria. No le importó los hijos ni la esposa del soldado, los cuales estaban presentes suplicando por perdón. Con arrestarlo, era suficiente, pero no. Decretó fusilarlo. Y como últimas palabras antes de dar la orden de disparar, dijo, ¿están todos de acuerdo con que lo fusilemos, o hay alguien que quiera ocupar su lugar para que él viva? Mientras se reía de manera soberbia y burlona. Y un soldado de entre todos, al ver a la familia del condenado que lloraba y suplicaba por la vida de él, dijo en voz bien alta, yo doy la vida por él, déjelo vivir. El capitán sorprendido dijo, bueno, pasa al frente y ponte en su lugar. Sorpresa desgarradora fue para el capitán, ver que al salir el soldado que daba la vida por su compañero, resultó ser su propio hijo, el hijo del capitán. Casi sin entender, le preguntó a su hijo, ¿por qué haces esto? El joven respondió,
porque este soldado tiene una familia que lo ama, pero yo solo tengo un padre insensible y malvado. Y fusilaron al hijo del capitán. Jesús dijo en su palabra, no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Así nos encontrábamos nosotros, con una condena en nuestra contra, pero apareció Jesús y dijo, mátenme a mí, yo doy la vida por los seres humanos. Ese es Jesús, quien te ama y dio todo por ti. Punto 6. Nadie está demasiado lejos para volver. Quizás pensás, yo ya me equivoqué demasiado, soy basura, Dios no me quiere, estoy roto. Déjame decirte algo, Jesús murió también por vos. La cruz no fue para los perfectos, fue para los perdidos. Y si estás escuchando esto, es porque Dios te está buscando. Lucas capítulo 19 verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí, entramos vos y yo. Punto 7. ¿Para qué seguir huyendo? ¿Hasta cuándo vas a correr? ¿Hasta cuándo vas a fingir que todo está bien? Nada ni nadie va a llenar ese vacío. Ni el sexo, ni las sustancias prohibidas, ni el éxito, ni los logros, ni las personas. Solo Jesús puede llenar lo que fue diseñado para él. No te estoy ofreciendo religión, te estoy hablando de una relación. Un encuentro real, vivo, transformador. Punto 8. Hoy es el día de salvación. En 2 de Corintios capítulo 6 verso 2 dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No esperes a sentirlo, no esperes a estar mejor, no digas, primero voy a disfrutar bien de la vida a mi manera, y después me entrego a Dios. Dios te llama hoy, tal como estás. Él ya hizo todo, solo te queda decir sí. Punto 9. Llamado a la decisión. Si en tu corazón sientes que esto fue para vos, que necesitas a Dios, que querés ese perdón, que querés ese amor, entonces no postergues más. Hoy puede ser el día en que todo cambie. Donde Dios te limpie, te abrace y te dé un nuevo comienzo. Punto 10. Oración de salvación. Repetí conmigo, si querés recibir a Jesús. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que te he ignorado por mucho tiempo. Hoy entiendo que sin vos estoy perdido. Pero creo que moriste por mí y que resucitaste para darme vida eterna. Perdóname, límpiame, sálvame. Te entrego mi corazón. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gracias por amarme, aún sin merecerlo. Desde hoy, soy tuyo. Amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, no fue solo una frase, fue el comienzo de una nueva vida. Su palabra dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 17 lo siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Busca una Biblia. Habla con Dios. Rodéate de otros que crean. Y nunca olvides esto. Dios no te da lo que mereces, te da lo que necesitas, gracia. Perdón. Vida. Jesús. Bien hermanos y amigos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya sido de bendiciones. De mi parte me despido hasta un próximo video, bendiciones.